realizar un ejercicio sobre el sistema eléctrico de un circuito RLC. Mi nombre es Antonio Rodríguez y en esta ocasión les voy a platicar acerca de los sistemas eléctrico RLC. En esta ocasión hablaremos sobre el sistema eléctrico RLC, resistencia, inductancia y capacitancia. Uno de los aspectos más importantes de la ingeniería es poder representar un fenómeno físico en forma matemática, ya que así es posible llevar a cabo un análisis cuantitativo del sistema y determinar sus características, su comportamiento y sus limitaciones. Además, en dado caso, también será posible buscar alternativas para mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico. Ejemplo del sistema eléctrico. Para este ejemplo tenemos esa tabla donde demuestra las variables de los coeficientes y símbolos de las unidades del sistema eléctrico RLC a utilizar. Como símbolos y como variables tenemos voltaje, corriente, resistencia, inductancia y capacitancia, cada uno con sus respectivas unidades. La ecuación del equilibrio del sistema eléctrico queda definida por la ley de Kirchhoff, la cual establece que la suma algebraica de voltajes es igual a 0. Pensemos en esto con respecto al circuito RLC de la figura 3.2 que se verá más adelante, al cual se aplica el voltaje de corriente respecto a T y se considera con la salida de corriente respecto a T. Los voltajes en la resistencia, la inductancia y la capacitancia son: el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente, el voltaje de la inductancia es igual a la inductancia por la derivada de la corriente sobre el tiempo, y el voltaje de la capacitancia es igual a la inversa de la capacitancia por la integral definida de la corriente respecto al tiempo de 0 al infinito en un análisis ideal. Solución del ejercicio. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, la suma de los voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia más el voltaje de la capacitancia es igual al voltaje de entrada respecto del tiempo. Entonces, tenemos la ecuación 3.2 evaluada respecto del tiempo. Para un análisis, las variables y las ecuaciones en el dominio de Laplace, establecemos la ecuación respecto al dominio de Laplace, asumiendo la impedancia de cada una de las variables, la impedancia de la resistencia respecto de Laplace, la impedancia de la inductancia respecto de Laplace y la impedancia de la capacitancia respecto de Laplace. Transformando el circuito original al dominio de Laplace, podemos observar cómo el diagrama nos refleja tres impedancias, detallándonos el voltaje inicial como el voltaje respecto de Laplace y la corriente de transmisión como la corriente respecto de Laplace, cuya función de transferencia es dada por la ecuación GdS es igual a I sub S sobre voltaje inicial sub S. Esto es igual a la inversa de cada una de las variables respecto de Laplace, la inductancia respecto de Laplace más la resistencia más la inversa de la capacitancia por el inverso de Laplace más el inverso de Laplace. Esta ecuación de la función de transferencia nos viene a dar un total de S sobre la impedancia respecto de Laplace al cuadrado más la resistencia respecto de Laplace más la inversa de la capacitancia en la ecuación 3.3. La ecuación íntegro diferencial de la ecuación anterior puede expresarse como una ecuación diferencial a relacionar la corriente con la carga Q. Este tipo de análisis se hace porque en un sistema ideal la carga está conectado paralelamente a la capacitancia, asumiendo que la corriente pasa a través de la carga y no a través del capacitor. Por esa razón se hace esta aclaración respecto de la carga. Y al transformar al dominio de
plus, la función de transferencia es equivalente al inverso de la inductancia al cuadrado respecto de la plus, más la resistencia respecto de la plus, más el inverso de la capacitancia, como anteriormente lo habíamos mencionado. La ecuación 3.2 en el dominio del tiempo, ya que al resolver esta ecuación 3.2 se obtiene una expresión para la corriente I respecto del tiempo, y se integra dicha variable al resultado. Se expresa en función de la transferencia combinada al dominio de Laplace. Esto sucede porque la ecuación de función de transferencia es la asociación de las variables respecto del tiempo sobre la variable respecto de la transformada de Laplace. Entonces, por esa razón podemos detallarnos cómo de forma análoga la solución de la ecuación 3.3 está en función de Laplace, por lo que al operar tal expresión el resultado queda expresado en términos de la corriente respecto del tiempo. Esto pasa debido a que el sistema considera la corriente como solo la salida, tomando el voltaje inicial como la referencia de entrada. Viéndolo desde un diagrama simbólico, podemos observar cómo el voltaje de entrada respecto de Laplace y cómo íntegramente está en el centro la función de transferencia respecto de Laplace, detallando a la salida la corriente respecto de Laplace. Esto es debido a que el análisis matemático que se implementa está enfocado a las tres cargas que tiene conectadas el circuito. En este caso son las cargas RLC, asumiendo que la transición de la corriente fluye desde el eje positivo hacia el eje negativo y retornando, haciendo una retroalimentación. Es como se define la función de transferencia en un modelo matemático de un sistema eléctrico. Mi nombre es Cecilia Sánchez y les voy a hablar acerca de qué es un sistema de modelado electrónico. Mi nombre es Tito Armando Requeno y yo les voy a explicar un breve ejemplo acerca de un sistema electrónico. En los sistemas electrónicos tenemos que tomar en cuenta que los aspectos más importantes en la ingeniería debe ser poder representar los fenómenos físicos en su forma matemática, ya que es posible llevar a cabo un análisis cuantitativo del sistema para determinar sus características, su comportamiento y sus limitaciones. Además, en dado caso, también debe ser posible buscar alternativas para poder mejorar estos sistemas. Los sistemas electrónicos son un conjunto de circuitos que interactúan entre ellos para que podamos ver un resultado. En una forma de entender los sistemas electrónicos los podemos dividir en tres partes. Las entradas, donde se encuentran los sensores, ya sea transductores electrónicos o mecánicos, que van a tomar las señales que queramos agarrar, por ejemplo, la temperatura, la presión, entre otros, del mundo físico y poderlas convertir en señales de corriente o señales de voltaje. Luego pasamos a los circuitos de procesamiento de señales. Consisten en piezas electrónicas conectadas juntas para poder manipular, interpretar y hacer la transformación de señales de voltaje y corriente que provienen de los transductores. Al final tenemos las salidas o los outputs, que son los actuadores u otros dispositivos, también transductores, que convierten las señales de corriente o voltaje a sus señales físicamente útiles. Básicamente, vamos a hablar de un transductor, un circuito procesador y la tercera sería un circuito actuador. Y para poder comprenderlo más, ya en el diagrama de un circuito tenemos acá la entrada del circuito, la etapa del proceso y la etapa de salida del procesamiento de su señal. El almacenamiento de líquidos es importante para las actividades diarias. Tanto como parte de la solución al problema descrito, podemos diseñar un sistema electrónico.
En la etapa de llenado y vaciado del tanque existen elementos primordiales, tales como el detector de líquido, el cual nos dará la idea de a qué nivel se encuentra el tanque. La válvula solenoide, que es la encargada de encender la bomba de agua. La bomba, que será la que nos distribuirá el líquido, aparte de un sensor de flujo. El detector de líquido marcará la pauta para el accionamiento de los demás elementos. En la etapa de llenado se evalúan dos condiciones iniciales, las cuales se basan en la presencia o ausencia de líquido. La etapa de control de temperatura es un proceso de carácter voluntario, ya que esto dependerá de las necesidades del usuario. Si éste decide utilizarlo, esta etapa deberá tomar información de la fase anterior para su correcto funcionamiento, ya que si no hay flujo a la entrada del sistema o no hay algún líquido almacenado en el tanque, entonces no se procederá con la etapa de calefacción. Saludos compañeros, mi nombre es Roberto Cruz y en esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de las características de los sistemas eléctricos, cómo funciona el sistema eléctrico y básicamente en qué consiste. Hola amigos, yo les voy a estar hablando, mi nombre es Carlos Flores, yo les voy a estar hablando acerca de las características del sistema electrónico, cómo funciona un sistema electrónico y vamos a hacer una breve conclusión de estos dos tipos de sistemas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos y reglas organizadas e interrelacionadas entre sí, las cuales contribuyen a generar un resultado, los cuales tienen características propias que los definen y en algunos casos pueden ser constantes, cambiantes en el tiempo, que pueden determinar su comportamiento. Ahora, ¿en qué consisten los sistemas eléctricos? Estos son una serie de elementos o componentes eléctricos, tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes y dispositivos electrónicos, que actúan como semiconductores, todos estos conectados eléctricamente entre sí, con el propósito de generar o modificar y al mismo tiempo transportar señales eléctricas. En el caso de un sistema electrónico, estos son un conjunto de circuitos que operan a través de señales eléctricas, convirtiéndolas en sí para ejecutar una determinada función. Disponen de etapas para realizar procesos. En este caso se trabajan tres etapas: una etapa de entrada, una etapa de procesamiento y una etapa de salida. En el caso de la etapa de entrada, es la que permite recoger todos los datos que salen del exterior, ya sea esto, la luz, la humedad, movimiento, pulsación de un teclado, la temperatura, entre otros. En el caso de la etapa de proceso o la etapa de control, aquí es donde se hace una interpretación de todos los datos recolectados, con el objetivo de pasar a la última etapa, que sería ya la etapa de salida, la cual es la parte final donde se hace un desarrollo del proceso saliente o del resultado de las etapas anteriores. Ahora, ¿cuáles son las características de estos sistemas? Empecemos con el sistema eléctrico. Todo circuito eléctrico está formado por una fuente de energía, conductores, cables y un receptor que transforma la electricidad en luz, en movimiento y en calor. Estas son como las variables que se pueden considerar para que se produzca la transformación. Es necesario que circule corriente por el circuito. Este debe estar compuesto por elementos conductores conectados a una fuente de tensión o voltaje en un estado cerrado. Los dispositivos que permiten abrir o cerrar circuitos se llaman interruptores o llaves. Y estos se clasifican según el tipo de señal, AC, DC o mixto, por el tipo de régimen, periódico, transitorio o permanente, y por el tipo de componentes, eléctricos, resistivos, capacitivos y mixtos, y por su configuración serie o paralela. En el caso de un sistema electrónico, dentro de las características que podemos mencionar es que estos dependen del flujo de electrones para poder generar o en dado caso poder recibir, transmitir y al mismo tiempo realizar un proceso de almacenamiento de información. También ofrecen diferentes funciones para el proceso de la información, como por ejemplo podemos mencionar la amplificación de las señales débiles para un resultado de la señal adecuada que queremos para operar,
También la generación de ondas de radio, extracción de la información y también podemos mencionar que a través de operaciones lógicas pueden realizar un proceso de control, entre otras características. También podemos decir que existen software de tratamiento de datos y sistemas de control para el proceso de automatización. Y como lo hacíamos de un ejemplo o una característica, todos los sistemas electrónicos, como lo son los sistemas eléctricos, poseen tres etapas: una etapa de entrada, una etapa de procesamiento y una etapa del resultado, que sería la salida final. Ahora, ¿cómo funciona un circuito eléctrico? Componentes. Además del generador o generadores, los circuitos eléctricos contienen componentes pasivos y sistemas de control manual como interruptores y pulsadores. ¿Cuál es la finalidad? Aprovechar la energía eléctrica como fuente para transformarla en otras formas de energía. En relación a esto, nos interesa la potencia eléctrica, que podemos definir como la cantidad de energía por unidad de tiempo que podemos utilizar. Tipos de corriente. Trabajan con corriente alterna y corriente continua. La intensidad puede llegar a ser de varios amperios y el rango de voltaje es amplio. En el caso de un circuito electrónico, la forma de funcionar, así como lo hablábamos en el circuito electrónico, trabajamos en el caso de los componentes, son circuitos electrónicos que contienen elementos activos que funcionan como un semiconductor. En ocasiones incluyen sistemas de control automático. En el caso de la finalidad, están diseñados para que las señales eléctricas transporten información a través de señales análogas o señales completamente digitales, o también podemos hacerlo en una forma mixta, las dos tipos de señales. El tipo de corriente que vamos a utilizar en un circuito electrónico, por lo general se trabaja con corriente continua. Funcionan con unos pocos voltios y la tensión de corriente suele ser del orden de los miliamperios. En conclusión, los sistemas electrónicos son circuitos con una serie de elementos o componentes conectados entre sí, con el objetivo de generar un proceso y un sistema electrónico conformado a través de etapas con elementos que le van a permitir el manejo de varios procesos, con el objetivo también de esperar un resultado final. La interrelación correcta implica que los distintos elementos tiendan a estar conectados electrónicamente. En el caso de los circuitos electrónicos, dependen de los circuitos eléctricos para su funcionamiento, de modo que sus partes metálicas situadas en terminales de conexión mantengan un contacto para terminar el proceso de la corriente. Un circuito eléctrico está sujeto a una entrada o a una excitación, la cual me hace producir una respuesta de salida y una de entrada. Por lo que podemos mencionar que un sistema eléctrico es dependiente de un sistema electrónico. Así también que un sistema electrónico depende de un sistema eléctrico para poder generar sus etapas de procesamiento y poder generar un objetivo final, ya que para generarse la comunicación de todas las etapas es necesario la alimentación entre cada uno de ellos y la comunicación sea bidireccional para estas etapas y estos sistemas. Con esto estamos concluyendo. Gracias por su atención prestada, compañeros e ingeniero.